Finalmente hemos empezado este mes terrorífico en el canal, y en este primer video vamos a hablar sobre una película de verdad muy importante dentro de la industria del cine de terror, y que además iba a dar paso a la creación de uno de los personajes más icónicos de todos los tiempos. ¿Qué harías si de pronto una persona llega contigo y te dice: oye, creo que tu vecino es un asesino en serie y todos los cuerpos de aquellas personas que ha matado están guardadas en su casa? En 1974 se estrenó esta película, una película que iba además a causar mucha conmoción en el mundo entero. Iba a crear además una franquicia muy importante dentro del género de terror. De hecho, si van a algún festival del terror en esta temporada, esos que hacen los parques de diversiones, seguramente vas a ver un personaje que tiene una motosierra. Y en este video vas a conocer el origen de ese personaje. La masacre de Texas nos contaba la historia de un asesino en serie, psicópata y caníbal llamado Leatherface, o en español cara de cuero, y junto a su familia se dedicaban a empezar a atrapar a otras personas para comerlas, para cortarles parte de sus cuerpos o simplemente colgarlos boca abajo para que fueran una rara, fea y sangrienta decoración en su casa. Pero la realidad puede ser más interesante que la ficción. El impacto fue brutal cuando se confirmó que la historia no solo era ficción, sino que se había basado en los terribles y sangrientos crímenes de Ed Gein, quien a la vista de todos parecía una persona que no rompería ni un plato. Ok, la película, antes de que se empiecen a asustar demasiado, bueno, no, sí tendrían por qué, porque la historia de Ed sí es muy sangrienta. Lo que esta película toma de la vida real es simplemente la base: un asesino que guarda los restos de sus víctimas en su casa y que efectivamente los cuelga de cabeza y los abre desde arriba hasta abajo. Pero créanme, la historia de Ed Gein es mucho más aterradora que lo que vimos en la película, y al parecer todo fue culpa de su madre. Todo sucedió en 1957 en Plainfield, Wisconsin, y no en Texas como se muestra en la película. Había muy pocos habitantes en aquel lugar, tanto así que todos se conocían y sabían prácticamente a qué horas iba a trabajar el vecino, a qué hora llegaba, a qué se dedicaba, cuántos hijos tenía, todo. Pues resulta que en noviembre de ese año, el sábado 16 para ser exactos, iniciaba la temporada anual de caza de ciervos con fines alimenticios, por lo cual todos los hombres del pueblo se ponían de acuerdo y se iban juntos al bosque, y las calles quedaban prácticamente desiertas. De pronto, las vecinas notaron algo muy extraño. La ferretería del pueblo no había dado servicio, y eso es algo que nunca había pasado. Al anochecer, el hijo de la propietaria volvió a casa y al entrar notó rastros de sangre y que su madre no estaba. En ese momento se le dio aviso, obviamente, a los policías. Un punto importante aquí es que esta señora siempre apuntaba el nombre de la última persona que había atendido o que estaba atendiendo en ese momento. Cuando llega Ed a este lugar, obviamente la señora apunta su nombre y lo empieza a atender. El hijo, sabiendo que esto era lo que la mamá hacía normalmente, va rápido a checar ese cuaderno y efectivamente ve que ahí dice Ed Gein. Obviamente esto fue una clave muy importante, y es así entonces como los policías deciden ir a la casa de Ed Gein. Su casa tenía más aspecto de granja que de casa, justo como se ve en la película, y sí estaba también a las afueras de la ciudad, bueno, a las afueras de este pueblito. Pero cuando los policías empiezan a entrar a este lugar, se llevaron la sorpresa de sus vidas, porque efectivamente el cuerpo de esta pobre mujer estaba justo ahí, colgado boca abajo, y pues la cabeza no estaba. La cabeza estaba puesta sobre la mesa. Esa misma noche detuvieron a Ed. Su casa tenía un aspecto demasiado desagradable, olores indescriptibles, suciedad y polvo por todas partes y, lo más impactante, restos de cuerpos humanos usados para crear infinidad de cosas. Pulseras con los tendones, guantes con la piel de las manos, un chaleco hecho de vagina y pechos de mujeres, huesos usados como extensiones de cubiertos o cinturones hechos con pezones femeninos. Además, encontraron dentro de una bolsa la cabeza de una mujer que había desaparecido misteriosamente del pueblo 3 años atrás. Verdaderamente parecía una casa del terror total. Solo que esta vez no era ficción. Al detenerlo, él no puso ninguna restricción, simplemente como que dijo: llévenme, sí, aquí estoy, y vamos a ver qué pasa. Entonces los llevan nuevamente a la comisaría y empiezan a hacerle ahí un interrogatorio para ver por qué hizo eso, qué lo atraía de hacer ese tipo de actos. Y es ahí en donde se hace un viaje hacia el pasado de su vida. Normalmente todos los asesinos en serie, o bueno, los que están en esa categoría, tienen algo en común. Su infancia fue muy dura, ya sea que no se tuvieron algún abuso sexual o que hayan sido maltratados también físicamente por sus padres. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que creo que fue el año pasado ya que hice un video en donde hablaba sobre la historia real del verdadero payaso asesino. Y
justamente también él en su infancia había vivido algo muy duro, justamente a como le pasa también a nuestro personaje de hoy. Puede ser que la infancia de Ed no haya sido tan fuerte a como la historia de otros personajes de terror, pero sí tuvo que ver con la persona en la que él se iba a convertir. Y todo apunta, escuchen bien, a que fue su madre la que dio origen a ese asesino. Su familia estaba conformada por el padre, hombre borracho pero que nunca intentó maltratar a su familia y se dedicaba a la crianza de cerdos para luego vender su carne, su hermano, 4 años mayor que él, y su madre, dedicada al hogar y muy religiosa. Además, era sobreprotectora ya que no permitía que sus hijos se juntaran con otros niños porque podrían inducirlos al pecado. También les decía que las mujeres eran un peligro porque solo querían seducirlo, jugar con él y luego dejarlo solo. Las acciones de su madre hicieron que Ed no se aprendiera nunca a relacionar con otras personas por temor a que a lo mejor si se relacionaba con alguien más lo iban a inducir al pecado y entonces cuando él muriera a lo mejor Dios ni siquiera lo iba a recibir en el cielo y iba a estar en el infierno. Entonces todo eso tuvo que ver. De hecho, toda la familia no vivía primero en una granja afuera de la ciudad, sino sí vivían en este pueblo. Y la mamá estaba pensando en tantas cosas esas malas que dijo, ¿saben qué? Creo que mis vecinos me están induciendo al pecado. Entonces lo que hizo fue tomar todas sus cosas, su familia y demás, y llevarlos a vivir a las afueras de la ciudad, en donde no hubiera nadie alrededor que los pudieran inducir de alguna manera al pecado. De pronto su padre muere por causas naturales, después su hermano muere en un incendio que de hecho hasta la fecha sigue sin explicarse cómo pasó. Unos dicen que fue su hermano porque tenía celos de que ya la mamá estaba queriendo más a su hermano que a él. Entonces bueno, el punto es que su hermano se muere en un incendio forestal, su padre muere a causas naturales y entonces solamente se queda él con su madre. Obviamente él decide entregarse en cuerpo y alma a su madre, a cuidarla, a alimentarla, a bañarla, todo. Pero también llega un momento en que su madre muere y ahora sí él se queda completamente solo. Las personas con las que él había convivido toda su vida, bueno, las únicas con las que había convivido toda su vida, ya no estaban. Y eso fue un golpe igualmente muy duro para él, porque ya no iba a poder socializar con absolutamente nadie. ¿Qué iba a hacer? Ed buscó suplantar la presencia de su madre en la casa y lo que hacía era ir a las tumbas cuando la persona acababa de fallecer, sacaba los restos y si eran parecidos a su madre, los dejaba en su cuarto, con ropa y todo, sentados en el sillón donde su madre pasó los últimos días de vida. Esa recámara era la única normal, limpia y cuidada. Todo lo demás era un completo desastre ya que no tenía servicio de agua potable ni luz. ¿Y qué hacía con los demás cuerpos si no se parecían al de su madre? Pues bueno, simplemente los usaba para hacer sus raras decoraciones. Él solo fue declarado culpable por 2 asesinatos. Uno de ellos es la mujer que había desaparecido 3 años antes y la otra mujer fue la mujer de la ferretería. Todos los demás cuerpos los había sacado de las tumbas. ¿Recuerdan que su padre se dedicaba a la crianza de cerdos? Él disfrutaba ver cómo su padre, ya cuando los iba a vender, los colgaba boca abajo y los abría. Y él disfrutaba de alguna manera ese momento de agonía del animal por estar muriendo. Y justamente hizo eso con las 2 pobres mujeres. Las colgó boca abajo y las abrió con una motosierra, que era lo único que tenía él de herramienta en ese momento para poder traspasar la piel humana y los huesos también. En lugar de llevarlo a la cárcel para dejarlo ahí el resto de su vida, lo llevaron mejor a un hospital psiquiátrico porque realmente tenía algunos problemas. Pero ¿qué creen? Ahí destacó por buena conducta. Pues claro, no tenía absolutamente ninguna herramienta para poder maltratar a alguien más. Ed murió a los 77 años de edad de un fallo respiratorio. Y sus restos están junto a su madre, donde él siempre hubiera querido. Sin duda pensar que una persona como Leatherface, el personaje de la película, realmente existió, sí nos hace pensar que probablemente alguien en este mundo, en este momento, está haciendo lo mismo todavía. Podría ser mi vecino o podría ser el tuyo. Esto sí que es terror. Ese terror que todos pueden creer. Pero hay otro tipo de terror que tiene que ver con lo sobrenatural. Hace unos años se estrenó una película que de hecho cuando la gente iba a verla al cine no podían ni siquiera terminar de verla y se salían. Iban directo a la iglesia a confesarse porque pensaban que verla era un pecado ante Dios. Pero de esa película vamos a hablar la próxima semana, así que ya saben, suscríbanse al canal, activen notificaciones y estén pendientes para ver la segunda parte de este especial del terror. Y mientras tanto les recomiendo que no intenten contactar a ningún muerto a través de la Ouija, porque si no, les puede pasar lo que le pasó al verdadero protagonista de la película de la siguiente semana. Soy Ernesto Ramírez y recuerda, La realidad puede ser más interesante que la ficción.